sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa preferido Cubriendo con Bendición. Es el pastor Eduardo Pérez. Estamos listos, mis hermanos, con una expectativa extraordinaria de que Dios tiene algo listo y preparado para todos nosotros en esta bella tarde del martes, día 13 de mayo del año 2014. Saludo amigos que nos sintonizan por allá en el área de Uruguay, en el área de Argentina, en el área del sur de América, sin tampoco dejar a un lado México y los Estados Unidos. Amigos de Europa que nos sintonizan también, les enviamos un caluroso saludo, un abrazo a todos ustedes, buenas tardes para los que están por allá en el país de Europa. Así es que hoy, mi hermano, te invitamos a que te prepares y estés listo, porque Dios tiene algo preparado para ti y para toda tu casa. Y como es de costumbre, tenemos aquí a los invitados listos para enviar una palabra de bendición para todos ustedes. ¿Cómo estás, amor, esta tarde? Bien, contenta, como que ya se hizo una costumbre, ¿no? Las mismas palabras y todos los mismos, lo mismo. Pues aquí estamos una vez más, un martes hermoso, lluvioso, aquí por Mission, Texas, pero un día muy agradable, así es que estamos listos, estamos bien puestos para otorgar una palabra poderosa para su vida, así es que prepárese a todos nuestros hermanos que nos ven, que nos sintonizan en diferentes partes del mundo, de la tierra. Pues bueno, saque su plumita y su lapicito, su libreta para tomar apuntes y vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios a través de esta palabra. Bueno, la verdad, mi hermano, para estar compartiendo palabra todos los días, la verdad es que el Espíritu Santo tiene que estar haciendo algo sobrenatural en nuestras vidas. Vale, ¿no? más que lo creas, sí. Y una comida diaria, y la verdad, esto tiene que ser de bastante esfuerzo, poder compartirles a nuestros hermanos que nos sintonizan una palabra que edifique sus vidas y sobre todo que traiga un avivar a sus corazones. Pero fíjate que yo te quiero compartir algo y quiero empezar a preguntarles a la iglesia de nuestros días. ¿Será probable, esa es una pregunta que yo hago, ¿será probable que un profeta de Dios, escucha lo que te dije, un profeta de Dios, dije la palabra Dios, pueda poder tener una transición o pueda tener una transformación a un adivino? ¿Qué significa la palabra adivinar? ¿Qué significa la palabra adivinar? ¿Tú sabes lo que significa la palabra adivinar? ¿No? Pues bueno, sé que lo que significa es una persona aquella que te dice el futuro, ¿no? Probablemente puedes decirse el futuro o el pasado o el presente. Pero más que todo, fíjate, la palabra ad significa acercamiento o aproximación. Divinar significa divino. Adivinar significa, es una aproximación a lo divino o a los dioses. Eso es lo que significa la palabra adivinar. Es una aproximación a lo divino. Algo a lo divino, o sí, cerca a lo divino. Y usted a veces y yo nos ponemos a adivinar en lugar de profetizar. Por eso, fíjense lo que les voy a decir. Escucha, Apocalipsis 19:10 dice, el testimonio de Jesucristo es ¿qué? El espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Ahora, dice espíritu de la profecía. Quiere decir que tú puedes profetizar a tus seres queridos. Puedes profetizarle a tu esposa y decirle, qué bella, mi amor, amaneciste esta mañana. Aunque se haya levantado apenas con mucha dificultad, pero dígale, qué bella, qué fuerte,
inteligente, qué sabia. Aunque traigamos el cabello así, ¿verdad? Sí, profetízale que eres una de las mejores o a sus hijos. Eso es profetizar. ¿Qué es adivinar? Adivinar es, por ejemplo, decirle a tu hijo, porque muchas veces hemos usado esa palabra, ¿a poco no? Adivina quién llegó, ¿a poco no? Claro. ¿Ah? Adivina quién viene la próxima semana. Y empezamos nosotros a emplear la palabra adivinación. Es una aproximación a lo divino, es predecir un futuro sin que Dios nos lo esté mostrando a nosotros. Y estamos usando la palabra adivinar inconscientemente. Es un decir. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Eva en el huerto del Edén? Dice la Biblia en el huerto del Edén que Eva vio el fruto y era agradable a sus ojos. En otras palabras, Eva ya lo había visto en muchas veces el árbol, ya había visto muchas veces el fruto. Lo que vino ocasionando es que ella quedó encantada. Por eso dice la Biblia que no atenderéis a encantadores ni adivinos. La palabra encantar significa es una raíz que viene del hechizamiento, del hechizo. Entonces Eva quedó, en otras palabras, quedó de una manera atraída por aquel fruto, atrapada. Sí, esa es la palabra, quedó atrapada. Y nosotros a veces usamos. Nosotros las mujeres quedamos atrapadas siempre, cada vez que vamos al shopping center. Sí, tú quedas encantada conmigo porque me dices, mi amor, me encantas esta mañana. Y queda encantada. ¿Verdad que sí? Congelada. Y fíjense, y nosotros usamos esas palabras normalmente muy a menudo sin saber la raíz y de dónde provienen. El adivinar, adivina quién llega ahí, adivina quién llega, viene el pastor, adivina quién llega tu papá, adivina qué traigo puesto, adivina qué traigo en mi bolsa, adivina y adivina y adivina. Y nos convertimos en adivinos en lugar de convertirnos en profetas de Dios. Pero el punto más importante es que no voy a hablar específicamente de usted y de mí, sino que un profeta de Dios puede convertirse en un adivino, sí o no. Claro. Porque la adivinación, al final de cuentas, es una práctica del enemigo. Es una práctica pagana, porque la Biblia nos lo menciona en muchas ocasiones, en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, en los profetas, en muchas ocasiones vienen mencionando la práctica de la adivinación como algo pagano. Y nosotros tenemos que estar hoy, más que nunca, la iglesia, su vida, su persona, su conocimiento, tenemos que tenerlo bien agudizado. Obviamente dice la Biblia en el libro de Corintios que tenemos que juzgar, porque la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. Porque dice también la Biblia que el hombre natural, las cosas del espíritu, para él son locura. Pero el espiritual juzga todas las cosas. Quiere decir que nosotros en la primera no podemos juzgar ni hacer una terminación sobre un espíritu de adivinación, sino que tenemos que juzgar cuándo es o no es. Qué interesante, ¿no? Es la Biblia y qué hermosa es conocer la palabra. Por ejemplo, ¿qué evidencias tenemos en uno de los profetas del Antiguo Testamento que él en realidad era un profeta de Dios? Tiene que haber evidencias en un siervo para poder considerarlo y certificarlo como un verdadero profeta de Dios. ¿Sí o no? Claro, fíjate que yo no sabía qué era lo que ibas a compartir ahorita y hace un momento estaba aquí en la página del Facebook, ¿verdad? Como muchos entramos y estaba leyendo algo que había puesto Damián Enríquez y precisamente estaba compartiendo él algo sobre Elimas el mago. Sí, bueno, ahí está, ¿verdad? Y bueno, ahora se va a estar compartiendo un poquito. Bueno, algo comparado al adivino. En el mismo espíritu, ¿no? Como que en el mismo espíritu, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es parte, ¿no?, de lo que Dios quiere hoy enseñarnos a todos nosotros. Por ejemplo, un profeta. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Yo pienso y creo en mi persona que los profetas que se sentaban a la mesa de Jezabel habían sido profetas de Dios, pero se contaminaron. Y ahora se convirtieron en profetas adivinos en la mesa de Jezabel o en la mesa contraria. Eso está fuerte. Se contaminaron, sí. Y quedaron no quedaron muy pocos porque aún Elías pensaba que él era el único. Sí. Pero dice la Biblia que Dios le dijo a Elías, 7,000 no han doblado rodilla. ¿Ante quién? Ante Baal. Ante Baal.
Esa es la lucha más importante que tiene el profeta de Dios, Ajá. pelear contra el diablo, aunque usted no lo crea. Mire, quiero enseñarle lo que dice, por ejemplo, la Biblia, en varios acontecimientos que suceden en la historia de Balaam, o en la vida de Balaam como profeta. Porque si nosotros vemos evidencias de que si Balaam era o no era profeta, vemos muchas evidencias. Por ejemplo, una de las evidencias, que la palabra de Balaam era una palabra que era con poder. ¿Por qué? No tenía autoridad. Sí, porque el profeta tiene que tener palabra, y la palabra tiene que ser con poder, tiene que ir con un poder extraordinario que traiga convicción a la vida de una persona. Yo creo que cuando Dios llama a alguien a ser un profeta, le da esa autoridad, ¿no? En sus palabras, en todo lo que habla y decrete, ¿no? Sí, ahora quiero ratificar una cosa. No tiene que ser una persona que se la pase profetizando siempre en la iglesia y que diga fulano, mangano y perengano. No tiene que ser eso. Un profeta de Dios es aquella persona que es el portavoz de Dios. El portavoz de Dios. Puede ser un pastor, Exacto. puede ser un apóstol, puede ser un evangelista, puede ser un maestro, es un portavoz de Dios. Es aquella persona que habla la palabra de Dios. habla la palabra de Dios. Exacto, esa es la palabra. Que habla la palabra de Dios. Entonces, evidencias de que Balaam era un profeta, sí o no, sí era un profeta. ¿Cuál es la primera evidencia? Que la palabra que Balaam hablaba era una palabra que salía de su boca con poder. Fíjate, ahora que estuvimos en Brasil, me estaba recordando que, y se lo digo con mucho temor a Dios y no quiero que suene jactancioso, cuando empecé a predicar la palabra, es más, todavía ni me entendían lo que estaba diciendo porque todavía no me traducía el pastor Eric, pero había ya gente que estaba llorando. Porque la palabra, cuando la persona la comparte y va con el poder del Espíritu Santo, trae convicción al corazón de una persona. Y la Biblia dice que Balaam era, la evidencia primaria que vemos nosotros en Balaam, era que su palabra era con poder. Por ejemplo, mira lo que dice Números 22, verso 6. Tú te vas a encargar, mi amor, de estarme leyendo los versos. Y usted, hermano, que nos ve por ahí, escuche con mucha atención. Si no tiene su Biblia por ahí con usted, escuche con mucha atención. Números 22. 6, porque vemos que la palabra que Balaam hablaba era una palabra que salía de su boca con poder, y esa es una de las evidencias. Dice, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. La palabra, por eso le dijo Dios a Abraham, en el libro de Génesis, dijo, a quien tú bendigas yo lo bendeciré. Entonces, la palabra que salía de la boca de Balaam era una palabra de poder. A quien tú bendigas, yo sé, dijo este hombre, yo sé que aunque tú maldigas va a ser maldito y al que tú bendigas va a ser bendito. Quiere decir que la persona que tiene una autoridad espiritual, esa es una evidencia de un verdadero profeta, tiene poder. Por ejemplo, estás en lugares, y se lo digo otra vez con mucho respeto, una ocasión me pasó, quiero platicarle esto. O no hables de ti, habla a lo mejor de otra persona. No voy a hablar de mi amor. Estábamos en la ciudad de Zamora, Michoacán, y me recuerdo esa ocasión que el apóstol Antonio pasó como a 10 pastores para que administrasen liberación. Y empezó uno a ministrar, no pasó nada. Otro, no pasó nada. Otro, no pasó nada. Y no se me olvida que ministró una mujer, una pastora de Guatemala. Cuando empezó a ordenarle a los demonios que salieran, yo me recuerdo que empezó la gente, eran como 600 personas, empezó la gente a gritar, empezó manifestaciones diabólicas extraordinarias dentro de la iglesia. Después me di cuenta que ella era discípula del viejito Norman. Pero, ¿a qué se refiere esto? ¿O por qué le digo yo esto? Porque la palabra que sale de tu boca tiene que ir con autoridad. Cuando tu palabra sale de tu boca, esa es una evidencia que en realidad eres un verdadero profeta de Dios. Creyéndolo, ¿no? Sí, También. no tiene que cumplir un propósito. En el caso de ministrar liberación, yo creo que si estás ministrando liberación, tienes que creer que los espíritus van a salir fuera. Y no solamente eso, cuando tú oras por una persona que está enferma, tiene que recibir la sanidad. Y lo tienes que decretar con fe. Porque tu palabra es una palabra de poder. Eso es la evidencia que tenemos nosotros, una de las evidencias que vemos nosotros en Balaam, que su palabra era con poder. Fíjate lo que dice Isaías 44:26, así rapidito, esta es una evidencia solamente.
en lo que nos ratifica cada uno de nosotros que Balaam sí era un hombre de Dios legítimo en su ministerio. Isaías 44, ¿qué? 26. ¿Qué dice? Dice, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Fíjate, el que despierta la palabra El que despierta la palabra de su de tus siervo. siervos. O sea, los siervos. En pocas palabras, el que pone en actividad la palabra del siervo, ¿no? Exacto. La palabra del siervo tiene que ser puesta siempre en evidencia para corroborar que en realidad es un verdadero profeta de Dios. Porque tiene que ir con poder, tiene que tener un cumplimiento. Y en el caso de Balaam, por ejemplo, por eso le dijo cuando mandó... Mira, dice desde el 24, dice, así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, dice que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos. Tremendo, ¿no? Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo. Aquel que es siervo de Dios, o sea, el Señor despierta cada palabra que tú hables. Que por tú ejemplo, digas. mira. Activa, en pocas palabras, activa lo que tú hablas, lo que tú digas. En el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo, cuando aquella muchacha con espíritu de adivinación que día tras día decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y los estaba siempre identificando, vamos a poner nuestras palabras, Pablo, dice la Escritura, que se voltea, reprende al espíritu de adivinación, salió de ella inmediatamente. Entonces la palabra tiene una autoridad. Claro. Cuando sale de la boca de un siervo de Dios, esa es la evidencia que vemos nosotros en el profeta Balaam, por ejemplo, es la evidencia primaria donde Dios nos está ratificando un ministerio original en Balaam. Qué interesante, ¿no? Ahora, número 2, Balaam tenía otra evidencia, recibía visitaciones divinas. En el libro de Números 22, versículo 9, ahí nos enseña que él tenía experiencias sobrenaturales. Dice, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Él recibió una visitación divina. Vino Dios a Balaam. Vino Dios y habló con él. Tenía un encuentro con el Espíritu de Dios. Tenía una comunión más que todo, Sí, ¿no? normalmente él tenía una visitación divina. Él tenía visiones. Por ejemplo, otra evidencia era que tenía manifestaciones angelicales también. Nos da a entender que, y si seguimos buscando la evidencia a Balaam, que si era un verdadero profeta de Dios, vamos a encontrar cantidades. Y vamos a ver unas cuantas más, porque son muchas, que en realidad nos ratifica, como vuelvo a mencionar esa palabra, que este hombre era un verdadero hombre de Dios. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a perder? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Se lo cargo de tarea para mañana. ¿Qué pasó con Balaam? ¿Qué le sucedió a Balaam? ¿Cuál fue el momento más crítico de su vida? ¿Dónde fue donde él se resbaló? ¿Dónde fue donde él perdió el escalón? Porque a final de cuentas Balaam se convierte en un adivino, porque como lo dice la Biblia en el libro de Josué, ahorita vamos a ir allá. ¿Dónde Balaam pierde el escalón? ¿Dónde Balaam pierde el paso? ¿En qué momento de su vida? Muchos de nosotros no nos damos cuenta, mi hermano, en qué momento de nuestra vida podemos, y no estoy hablando de una persona que se la avienta profetizando siempre en la iglesia, simple y sencillamente uno que tiene la evidencia de que es un verdadero siervo de Dios. Tiene una evidencia completa de que esa persona Dios lo usa de una manera poderosa. ¿Y en qué momento pierden el paso? ¿En qué momento perdemos el piso? ¿Por qué Balaam, siendo un hombre de Dios, profeta de Dios, se convierte en adivino? Lo mismo le sucedió a los profetas que comían en la mesa de Jezabel. Lo mismito le sucedió a ellos. Posiblemente Jezabel les ofreció más dinero.
Les ofreció Pero, más. bueno, tú puedes decir que, o sea, lo dijiste hace unos momentos, que posiblemente los profetas que Jezabel tenía y que se sentaban a su mesa podrían haber sido profetas de Dios, ¿verdad? Tú lo dijiste. Ujú. Ahora, ¿qué puedes decir en el caso de aquellos adivinos que tenía el faraón? Bueno, y ahí me agarraste en curva. Ah, Porque, o sea, porque dices tú, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Simplemente eran adivinos y punto. simple y sencillamente eran adivinos. Crecieron, por ejemplo, la bruja de Endor o la divina de Endor. Yo vengo hablando de la divina de Endor en el libro del vidente profeta. Y la divina de Endor no quiere decir que ella fuera una profeta, sino que tenía un ministerio original preexistencialmente hablando, como lo menciono en el libro ahí mismo en el libro del vidente, en Jeremías capítulo 1, verso 5, antes de que nacieses te conocí. Quiere decir que tenía un llamado que hacer aquí en la tierra, pero ese don, ese don, vamos a ponerlo así, es usado por el enemigo y se convierte en un adivino, en un encantador, en un brujo, en un agorero. Se pierde como, ¿sí? Se pierde ese llamado. Sí, por ejemplo, mira, y yo vengo hablándolo ahí muy detalladamente en el libro. ¿Qué hubiese pasado con un profeta que ahora están aquí con nosotros en el ministerio? ¿Qué hubiese pasado si de repente viene una bruja y les dice, una hechicera, y les dice, oye, tú tienes un don extraordinario, ¿no quieres echar cartas? Antes de conocer a Jesús. Y ven que por ahí está bien la papeliza y empiezan ellos a echar cartas. Y les va bien, adivinando. Entonces, ¿qué hace el don que ya tenían ellos preexistencialmente hablando? Les empieza a ser usado por el diablo. Es por eso que yo hablo mucho y ratifico demasiado en el libro del vidente profeta que hay niños, escuche bien, niños, niñas, en una corta edad, que ellos empiezan a tener visiones, empiezan a tener conversaciones. Ahora, yo le pongo ahí entre signos de interrogación, ¿serán ficticios o serán reales? Compre el libro del vidente, mi hermano, está en Amazon, o en, ¿cómo se llama el otro? En Verso Novo. Barnes & Noble. Barnes & Noble, ahí lo puede comprar, vía internet. ¿Cómo sabemos en realidad? Como yo le dije a un pastor, bueno, ¿y tú estás en los ojos del niño? Dice, no, es que es psicológico. Bueno, y en realidad tú estás viendo lo que el niño ve. ¿Por qué decimos, no es cierto? ¿Por qué somos tan incrédulos? Y posiblemente ese niño o esa niña sí está teniendo alguna experiencia espiritual. Y sí está viendo algún amigo imaginario con el cual está teniendo una conversación real. Tremendo. Entonces, ese don, no estoy generalizando ni diciendo que todos los niños lo tengan, pero sí una gran parte de ellos sí lo tienen. ¿Pero por qué? Porque ya este don es dado desde antes que ellos viniesen al plano terrenal. Se los dio Dios. Pero cuando el enemigo los encuentra, los puede usar para su uso. O a veces no. Y eso se cierra a determinado momento de su vida y ya nunca más vuelven a ver nada. Pero eso es lo más importante que la iglesia conozca en el día de hoy. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con los adivinos que tú me estás diciendo del faraón? O los adivinos que tenía, por ejemplo, Nabucodonosor. Tenía también adivinos y agoreros y hechiceros a su lado. Yo prácticamente puedo decirlo que eran hombres y mujeres que tenían un llamado, que tenían un don preexistencial dado por el Señor antes de venir a la tierra. Pues lo mismo puede pero haber se corrompió. Pero también puede suceder eso también con los profetas de Jezabel, ¿no? Bueno, los profetas de Jezabel, eso es otro rollo. Digo yo, posiblemente. Personalmente se lo digo, no quiere decir que así lo diga la Biblia. Posiblemente estos hombres ya servían a Dios. Porque si tú analizas en el tiempo de Eliseo y en el tiempo de Elías, decía los hijos de los profetas. Quiere decir que los profetas tenían hijos y que también tenían ese llamado y ese don. Entonces, si los hijos de los profetas que existían en ese tiempo seguían el proceso profético, pero si tú analizas la Biblia, por ejemplo, dice la Biblia que había una mujer que era la esposa de uno de los hijos de los profetas. Y entonces vinieron los acreedores a llevarse a sus hijos para pagar la deuda de su esposo. Quiere decir que su esposo, siendo un profeta, estaba endeudado. Entonces, ¿qué fue lo que Eliseo le dijo? Dijo, junta muchas vasijas de aceite y enciérrate, vasijas y empezó a llenarse de aceite. Bueno, ¿qué hubiese pasado?
Vamos a ponerlo en un fin trágico. El profeta Eliseo no se para y los acreedores vienen por sus hijos y viene Jezabel y les propone trabajo. Y le dice, son los hijos de los profetas, también adivinan, también profetizan. Sí, quieren comer un manjar en mi mesa, quieren que les pague todas las deudas a sus acreedores. Sí, bueno, vénganse para acá. Si hubiesen corrompido, aunque usted no lo crea. En pocas palabras, se pierde por causa del dinero. Esa es una de las causas, una de las causas primarias. O el 80%, ¿no? Casi la mayor parte. Sí, porque si Sí, porque lo vemos en el caso de esta jovencita en el libro de Hechos, ¿no? Cuando sale adivinando, ¿quién la tenía adivinando? ¿Por qué la tenían adivinando? La muchacha tenía ese llamado desde la preexistencia. Posiblemente sus padres no conocían del Señor y bueno, les ofrecieron dinero para que esta jovencita, ¿cuántos jovencitos o niños no tienen ese llamado? Y los padres hacen mal uso de ese llamado. ¿Por qué? Porque no conocen de la palabra, porque son ignorantes a la palabra, a lo que realmente Dios quiere. Y en vez de llegar a ser un verdadero profeta de Dios, pues llega a ser un gran adivino de Satanás. Así es. ¿Verdad? Así es, claro. ¿Y por qué la tenían ahí adivinando? ¿Por causa de qué? Del dinero. Claro, dice la Biblia que daba grandes ganancias. Así es. Eso le costó la cárcel a Pablo. Ahora vemos el otro caso de Elimas, el mago. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuánto cuesta? Él está impuesto a comprar todo con dinero. Claro. Él había engañado a todo el pueblo, dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8. Era otro personaje que tenía el llamado, yo lo creo que lo tenía desde la preexistencia. Nada más que desafortunadamente pues se pierden como muchos se pierden hoy en día. ¿Y qué fue lo que lo hizo? El dinero. O sea, vemos que la mayoría de los casos en este asunto, ahorita que tú estás mencionando los hijos de esa mujer viuda que su esposo fallece y todo, es muy cierto lo que acabas de decir, que si hubiera venido Jezabel y les dice, yo les pago a todos, y ellos pensando, esta es la oportunidad, la gran oportunidad de mi vida, pues vamos a trabajar en esto. ¿Y por causa de qué? Por causa del dinero. Claro, dice que comían a la mesa de Jezabel, todos los profetas. Pues me imagino que eran... La mesa de Jezabel, ahora déjame decirte que la mesa de Jezabel en el tiempo del rey Acab, vamos a ponerlo de una manera ya más simbólica, en el cual la mesa de Jezabel o la mesa de la supuesta reina, porque era la que gobernaba Israel en ese tiempo y no era Acab, su esposo. Imagínate una mesa larga donde pudieran caber 400 o 500 personas, donde Jezabel les daba un alimento. Si usted lo analiza por ese lado, a lo mejor tiene otro significado espiritual, pero si lo vemos de una manera ya más práctica, donde él tenía una mesa y se sentaban todos a comer a la mesa y les daba manjar, les daba comidas exquisitas de la mesa real. Imagínese usted, los profetas, claro, ahora ellos les servían a Jezabel adivinándole ya estaban contaminados. Es que yo creo que hoy en día es lo mismo que sucedía en el tiempo de Jezabel. O sea, ahorita hay un hambre tan tremendo en el mundo y que la gente lo que quiere es salir de esa mediocridad, quiere salir de esa pobreza, quieren salir y quieren experimentar qué se siente tener y qué es por dónde nos desviamos por causa del dinero. Pero siempre y cuando no sea, podemos trabajar. La raíz de todos los males es el amor. ¿A qué? Al dinero. Ahí es donde ya caemos en esa trampa. Ahora, vemos en muchos ejemplos que este hombre del cual estamos hablando, Balaam, tenía todas las características de ser un verdadero hombre de Dios. Todas, no había ninguna característica que lo degradara. Digo yo, escuchaba, veía, tenía visitaciones angelicales, veía ángeles, tenía palabra de poder. A quien bendiga yo lo bendeciré, a quien maldiga yo lo maldeciré. Este hombre era un verdadero siervo del Dios Altísimo. Nos decimos nosotros acá, un siervazo. Un siervazo, exacto, siervazo de Dios, que Dios lo usaba de una manera extraordinaria, aunque no pertenecía al pueblo de Israel, ¿no? No pertenecía al pueblo de Israel, porque, pues, ¿para qué lo llamó Barak entonces? A maldecir a Israel. Él no era del pueblo de Israel. Yo no sé de dónde sería Balaam,
pero Balaam no pertenecía al pueblo de Israel. No sé si era algún hombre de alguna otra manera que Dios usara, pero no pertenecía al pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál fue su ruina? ¿Qué fue lo que lo llevó a la ruina? ¿Por qué apostató? Ahorita estamos hablando. Una de las características que tú mencionaste hace un momento fue el amor al dinero, donde nos enseña en el libro de Números, capítulo 22, verso 7, oferta. Fíjese, mi hermano, la oferta y la demanda. Le hicieron una oferta de trabajo. Le hicieron una oferta. Y fíjense, hay que tener mucho cuidado cuando nos hacen una oferta. ¿Qué es hacerte una oferta tentadora para tu espíritu, para tu alma? A un profeta de Dios, una oferta tentadora. Pastor, ¿sabes a mí cuánta gente me ha hablado para invitarme a predicar? De muchos lugares. Queremos a usted y a sus profetas. Y dígame cuántos son sus honorarios. Esa es una oferta. Pastor, le damos tanto para que venga. Esas son ofertas, tentadoras ofertas. Pero a veces Dios me manda y no me pagan, sino yo pago. Esas no son ofertas. Una oferta es cuando te dan te hacen una proposición que para ti va a ser de agrado. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Mira, el hermano Daniel Agüero me mandó una palabra en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Dice, la palabra tiene autoridad, pero dicha por alguien que quiere honrar de corazón a Dios. Me manda a decir él. Dice, si no, fíjese en lo que dice Malaquías 2, del 1 al 2. No es así, Dios dice que maldice lo que esa persona bendice. Dice, porque no os habéis decidido de corazón. Claro, una persona, cuando la persona es bendita, y alguien lo maldice, y no es de parte de Dios que sea maldecido, entonces la maldición no puede tener ningún efecto sobre esa persona. Pero el punto es Balaam, que Balaam tenía una palabra de poder de bendecir y de maldecir. Pero ¿dónde se extravió? ¿Dónde perdió el piso Balaam? ¿En qué momento dejó de ser el profeta de Dios? ¿En qué momento dejó de ser el hombre de Dios? Exacto. Balac, el rey, ¿verdad? Era el rey, ¿no? Dice, él sabía lo que Balaam tenía autoridad. Sabía la autoridad que Balaam tenía, porque le dice ahí en el 6, dice, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Él reconocía que el pueblo de Israel era más fuerte que él. Dice, quizá yo pueda herirlo, dice, y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito. O sea, ¿qué había escuchado de Balaam? Que él sabía que todo lo que Balaam hablara iba a ser bendecido, y lo que maldecía iba a ser maldecido. Pero qué interesante, ¿no? Lo que menciona el hermano Agüero tiene mucho sentido, porque una persona bendita, aunque la persona tenga autoridad, es decir, yo tengo autoridad, y yo maldigo a una persona, y aquella persona es bendita porque Dios ya la bendijo, mi autoridad, aunque tenga autoridad, no tiene ningún efecto sobre esa persona. No prevalece. No tiene efecto sobre esa persona. Sí, porque dice acá, ahí en Malaquías, dice, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido. Enviaré maldición sobre vosotros. Pero mira lo interesante, ¿en qué momento pierde el piso este hombre? ¿En cuál fue el momento en el que este hombre pierde el control de su ministerio o el control de su llamado? Balaam. ¿En qué momento lo perdió? Porque estamos viendo, ¿no? Se convirtió en un adivino, vino quedando siendo un adivino, siendo un profeta de Dios, legítimo. Pierde el proceso
y ahora se convierte en un adivino, que quiere decir aquella persona que mencioné ahorita, acercamiento a lo divino. A lo divino. Pero no tiene nada que ver con lo divino, o no tiene nada que ver con Dios. Simplemente ya empieza a ser usado por espíritus del enemigo para traer adivinación y para traer un acercamiento y hacerlo ver como si fuese de Dios. Pero mira lo que dice la Biblia. ¿En qué momento se pierde? Por la oferta. Segunda de Pedro 2:15, fíjate lo que dice, ahí está muy interesante. Segunda de Pedro capítulo 2, verso número 15. Y como sabemos todos nosotros, lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, verso 9 y 10, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Como todos lo sabemos muy bien, pero segunda de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahí estamos viendo que amó. ¿Qué fue lo que amó Balaam? La oferta. El premio de la maldad. Es un premio, es una oferta que te hacen. Amó el premio. Es cuando a ti te dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar un premio. ¿Sabes lo que es un premio, verdad? ¿Qué es un premio, hermano? Un regalo. Es un regalo, un regalo muy costoso. Ese es el premio. Te voy a dar un premio. Amó más el premio. Es la oferta que le propusieron. Lo amó completamente. Tuvo un deseo sobre ese premio. Y eso fue lo que lo llevó a que él pereciese y desistiera. O más bien, Dios lo hizo a un lado. Y a final de cuentas vino muriendo como un adivino. Qué tremendo, ¿no? El premio de la maldad. Sí, el premio es la maldad, es la oferta que le hicieron, la trampa que le puso el diablo a Balaam para que cayese en ese pecado en el cual ya después ya no pudo salir. Siendo profeta se convierte en un adivino. Y déjame decirte, mi hermano, y podemos estar toda la tarde hablando del tema de Balaam, que es extenso, es muy extenso. Pero viendo lo que hoy sucede con nuestra amada iglesia, yo creo más que todo, tenemos que tener bastante, pero mucho discernimiento en lo que hoy está pasando. Que hemos dejado veces que nosotros mismos abramos la puerta para que la adivinación venga a nuestra congregación. Sí, o sea, eso es una... Veces porque no tenemos... Mira, ¿te acuerdas una ocasión que estuvimos en la ciudad de Austin cuando se manifiesta un espíritu por ahí? Y el espíritu estaba entre todos los jóvenes. Me acuerdo que yo llegué y me dijo a mí, manifestado en una persona, me dijo, tenías que venir. Entonces, como no vemos nosotros el mundo espiritual, tenemos que movernos por un discernimiento. Mira lo que dice. Un alto discernimiento es lo que necesitamos. Pedirle a Dios ese espíritu de alto discernimiento que venga sobre nuestras iglesias para poder ver, incluso aún en lo espiritual, ver cuando el enemigo quiere infiltrarse, ¿no? Hubo acciones equivocadas en las cuales Balaam estuvo involucrado. ¿Cuáles fueron las acciones equivocadas? Una de ellas fue tratar de hechizar a Israel 3 veces, tratar de hechizarlo 3 veces. Lo intentó hechizar, no pudo contra Israel en el momento que envió la palabra de hechicería. Yo no sé qué tantos sortilegos se llaman, ¿no? Sortilegios. Sí, haya hecho Balaam, o qué tantos brebajes haya hecho, o qué tantas pócimas, o qué tantos augurios, o qué tantos rezos, o qué tantas aguas benditas, o a lo mejor con alguna hierba haya hecho para tratar de hechizar al pueblo de Israel. Pero ninguna de ellas le prevaleció. No tuvo la gracia, o no tuvo el favor de ver lo que él estaba pidiendo, siendo que Dios ya lo había tratado de detener en ese sentido hasta que ya lo dejó solo. Y veamos lo que dice Números 22:41, nada más vamos a ver ese verso. Una de las veces que lo intentó detener, que intentó hechizar a Israel. Dice, el día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Desde ahí
desde ese monte los vio, y luego, ¿qué dice? Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Ahí, o sea, ya estaba Ya ahí. estaba haciendo una acción de hechicería. Ajá. Una acción de hechicería para tratar Una ofrenda, ¿no? Es cuando ibas a ofrecer un holocausto, una ofrenda, ¿no? Para que todo lo que tú hablaras y fuera agradable a aquella persona o a aquel Dios al cual tú le servías, ¿no? Exacto. Y ahí trató de hechizarlo, pero la verdad es que lo trató de hechizar 3 veces, no pudo hacerlo. Una de ellas puso tropiezo, fíjate, el pueblo de Israel, donde murieron más de 24,000 personas en un solo día. ¿Tú sabías eso? No. Ajá. ¿Dónde está? ¿Sabes lo que hizo Balaam? Balaam hizo una barbaridad, voy a usar esa palabra, y murieron muchos del pueblo de Israel por lo que hizo Balaam. Porque muchos de nosotros pensamos, no les hizo nada al pueblo de Israel. Sí, hizo algo de hechicería y murieron 24,000 personas. Mira lo que dice, por ejemplo, la Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 16. Fíjate. Eso está interesante de terminar. ¿Apocalipsis? 2:16. Ok. Estaba viendo una cita muy tremenda ahorita que la quiero leer. Ujú. Ahí en Números 23. Apocalipsis 2, ¿qué me dijiste? 16. 16. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjate, con la espada de mi boca pelearé contra ellos. ¿Sabes lo que hizo Balaam? Balaam lo que hizo una hechicería para poner un tropiezo ante el pueblo de Israel, siendo que Dios había dado un mandamiento a Moisés. Y fíjate lo que dice, por ejemplo, Números 25, verso 1. Ahí nos vamos a dar cuenta por qué fue que murieron más de 24,000 hombres en un solo día. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Sigue? Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Ajá. Dice, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Uh-huh. Eso lo estaba haciendo Balaam, aunque tú no lo creas. Síguele. Dice, así acudió el pueblo a Baal-peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ajá. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Baal-peor. Baal-peor, fíjate, Balaam, no, es Petor, porque dice Balaam, hijo de Beor en Petor, pensé que era de Peor. Lee hasta el 9. Baal-peor, dice, y he aquí, dice en el versículo 6, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Dice, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron en aquella mortandad 24,000. ¡Wow! 24,000 hombres murieron. Pero ese tropiezo para que el pueblo de Israel fornicara lo hizo en una hechicería Balaam. Balaam lo hizo. Mira qué interesante, mi hermano, porque eso es lo que quería Barak, que los hombres se murieran porque les tenía temor. Entonces, ¿hasta dónde fue donde este hombre y en qué momento pierde el piso y empieza a convertirse en un adivino? La sentencia divina viene en el libro de Josué, capítulo 13, verso número 22, donde dice la Biblia que mataron a espada a Balaam el adivino. Entonces, dice acá el hermano Daniel, dice, me encanta la actitud del profeta Amos, que dijo lo que Dios le había mandado, dice, y no se contaminó como lo estaba el sacerdote Amasas. En el libro de Amos, capítulo 7, del 10 al 17. La verdad que sí, o sea, había profetas que cuando Dios les decía lo que tenían que hacer, lo hacían sin mirar atrás. Nada, la verdad.
lo hacían sin respingar, decimos nosotros aquí. Ajá. Y si había que comer, comían, y si no había que comer, no comían. A ellos no les interesaba más que hacer la perfecta voluntad de Dios. Interesante, mi hermano. Lo que hoy estamos hablando, este tema, creo que tiene que ser de mucha y va a ser de mucha edificación, no solamente para su vida, sino también para la nuestra. Porque son tiempos difíciles en los cuales la iglesia hoy está pasando. Tiempos en los cuales la iglesia tiene que estar con una expectativa, tiene que estar con un alto discernimiento. Tenemos que tener una capacidad dada por Dios para poder identificar entre lo profano y lo limpio, ¿no? Entre lo inmundo y lo limpio, entre lo oscuro y la luz. Tenemos que identificarlo, tenemos que buscar la manera de no perdernos y seguir trabajando bajo el radar del Espíritu Santo. Entonces, esto no nos cabe más que decirles, y también para todos nosotros, es de que la iglesia en nuestros días debemos de tener una actitud, siempre una actitud primeramente de reverencia ante Dios y de obediencia. Obedecer a Dios en todo momento. Y cuando nosotros empezamos a trabajar en ese sector, es cuando el Señor va a empezar a darnos el alto discernimiento para poder comprender cuando el enemigo quiere entrar o adentrarse a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestros hogares. ¿Cómo ves tú? Wow, pues son tiempos peligrosos en los cuales tenemos que tener un alto discernimiento para saber qué es lo que está sucediendo en medio de nuestras iglesias, ¿cierto? Entonces, pues bueno, hay que pedirle al Señor ese alto discernimiento, profundizarnos en la palabra, no nos queda de otra, y que el Señor nos hable en cuestión de la palabra y poder discernir. Ahora, lo que estoy leyendo aquí en el libro de Amos, en el capítulo 7, versículo 10, dice: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amos: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías, hijo de Amos, y Amasías dijo a Amos: vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. ¿Sabes qué? Vete a profetizarle a otra parte. Aquí no vas a venir a profetizar. ¿Sí? Tenemos que tener ese discernimiento. Está muy tremendo, porque aún en los últimos tiempos dice la palabra que aún los escogidos serían engañados. Bueno, la verdad, mi hermano, que es un tema sumamente interesante poder comprender, ¿verdad? Y ya no trate de adivinar en su casa. No le diga, perdona, a su hijo: adivina quién va a venir. Adivina qué te compré, mijito. Ya no le diga eso. Tampoco dígale: me encanta tu perfume, mi amor, porque queda completamente paralizado. Hechizada. Y hechizado con ese perfume. Vamos a tratar de usar esas palabras lo menos posible o no usarlas. Me gusta demasiado, vamos a decir mejor, sí, vamos ¿verdad? a hacer mejor. No diga me encanta, porque fíjate que esa palabra siempre la hemos nosotros traído como un punto de referencia, ¿no? Siempre la usamos como algo muy normal. No, pero como que eso ya lo traemos ahí implantado desde que nacemos, ¿no? No, desde que te enseñan a hablar, Desde ya empiezas a usar la digo, palabra o sea, me encanta, me fascina, y ya ves, la fascinación, por ejemplo, la vemos en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso número 1, cuando Pablo le dijo: Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Ahí vemos ya la fascinación como un punto de encantamiento. Y nosotros usamos esas palabras muy normales, y la palabra adivinación. Y la verdad no queremos convertirnos, y no quiero ser tampoco sonarme, ¿no? Muy espiritual y que hagamos las cosas muy, muy metódicas. Pero sí creo que tenemos que tener un discernimiento muy agudizado. Y como yo le decía a la iglesia, muchas veces nosotros dentro de la iglesia dejamos pasar desapercibidos ciertos puntos espirituales. Por eso dice el libro de Corintios 14, creo 13, dice que el espiritual juzga todas las cosas. El hombre natural, las cosas del espíritu, para él son locura. Ay, sonó por allá un golpe, y el natural dice: ay, se cayó la ropa, se cayó. Pero nada, mi hermano, es el diablo.
No es cierto. Pero bueno, este es un tema muy interesante. Y es el Chucky. Es el Chucky. Es muy interesante este tema y le invito para que lo siga usted estudiando en su casa. Balaam de profeta a divino. De profeta a adivino. Y creo yo más que todo que tenemos que llegar al alto discernimiento de poder identificar entre una cosa y otra cosa. Así es. Entonces, bueno, el tiempo se nos ha ido rápidamente, la verdad, y ya estamos a punto de concluir la hora en la cual tenemos aquí en este canal que nos han rentado una hora de programación, la hora de Cubriendo con Bendición a través de vocem.tv y también a través de Radio Vocem. Ya le cambiamos el nombre a Radio Vocem. Así es que amigos que nos escuchan, porque hay amigos que nos escuchan online en diferentes partes de la tierra, por ahí luego te vamos a sacar una aplicación. Va a venir una aplicación que la vas a poder descargar en tu teléfono y vas a poder tener tu canal ahí de Vocem en tu teléfono inteligente. Y donde quiera que tú estés, donde quiera que tú andes, te puedes conectar. Si estás en el aeropuerto, si estás en la oficina de los autobuses, si hay por ahí internet, te puedes conectar y puedes ver el programa Cubriendo con Bendición, ya sea en vivo o puede ser grabado, o lo puedes escuchar en vivo o lo puedes escuchar también grabado, porque vamos a tener una aplicación que tú vas a descargar y que la vas a tener así como si fuese una aplicación normal. ¿De una radio? Sí, o sea, tú tienes aplicaciones en tu teléfono, por ejemplo. Sí, o sea, hay aplicaciones de radio que ya nada más... sí, como Pandora. Ajá. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer, una aplicación como estas. Una aplicación, entonces tú ya nomás le vas a poner Vocem y vas a vernos y va a ser bien práctico. Ya no vas a decir, ya no los voy a ver, ya no los puedo ver, pastor, porque no sé cómo. Estamos cada vez modernizándonos más. No nos podemos quedar, mi hermano, con las computadoras que estaban de este tamaño. ¿Te recuerdas, amor? Hace 20 años atrás las computadoras tenían una cabezona de este tamaño. Ahora ya las traes en el teléfono. En el reloj. Aquí te timbran ahora ya. Las traes en el reloj, los teléfonos. Ha cambiado y se ha modernizado todo. Por eso es importante seguirnos nosotros avanzando, modernizando todas las cosas para hacerle más práctico a usted también la visión espiritual a través de este canal. Pues gloria a Dios, ¿no? ¿Verdad? Y Así vamos a es. pedirle a todos ustedes, mis hermanos, que no se desanimen y dígales a otros, allá, los que están allá a su alrededor, en los de Chaco, los del Charco, los de Buenos Aires, y hábleles y dígales, hey, no te desanimes, hombre, sigue viendo el canal vocem.tv porque viene algo tremendo para estos días. Sí, dice la palabra Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus ¿qué? Caminos. En todos sus caminos. Y bueno, les pedimos también que estén orando siempre por su canal Vocem, ¿sí? Que estén orando por nosotros también, ¿no? Claro, lo necesitamos. ¿Sabe qué? Ahí también en vocem.tv usted está encontrando un link que se llama vocem.tv Brasil. También viene un programa muy interesante, por si usted no entiende el portugués, va a ser en portugués, que se llama Los Escogidos, y lo va a hacer el pastor Eri Moray y su esposa Cintia. Va a estar súper interesante. Yo estoy viendo por ahí algunos anuncios que están haciendo, están muy, muy, muy sorprendentes. Homero, el director técnico de la radio, de la televisión, está haciendo también una publicidad muy extraordinaria. Entonces, Brasil también creemos que va a ser impactado a través de vocem.tv. Pronto viene también Argentina, su canal ya, vocem.tv Argentina. Pronto viene Israel, pronto viene Arabia, y así nos vamos a ir, mi hermano, en todo el mundo. Por fe dice la palabra de Dios que diga las cosas que no son como si fuesen. Amén. Entonces vamos a estar Profetiza, mi amor, profetiza. Sí, mira, en Australia está la hermana Isa Lucio también, que ha sido muy, muy fiel a este programa. También vamos a declarar que en Australia vamos a tener un canal llamado vocem.tv Australia. Y allá nos van a estar viendo los australianos a través de vocem.tv Australia. Entonces, el fin de todo, mi hermano, es conquistar al mundo para el Señor Jesucristo. Wow. Y queremos que usted también se ponga de acuerdo con nosotros. Oren, ayunen, vamos a poner, como dijo el hermano Agüero. Yo no sé por qué le digo pastor, vamos a declararlo pastor. El hermano Agüero, vamos a convocar un día de ayuno para que Dios abra las puertas para este canal televisivo vocem.tv, para la estación radial, Radio Vocem, y así mismo siga este crecimiento y siga expandiéndose. Y siempre y cuando todo sea para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que no sea para nosotros, mi hermano, porque la gloria se la tiene que llevar Él siempre, siempre y siempre. Amén. ¿Por qué no oras para finalizar el programa? Sí, vamos a finalizar este programa televisivo hoy en esta tarde. Vamos a hacer una oración.
Vamos a declarar algo poderoso que La viene cámara sobre del medio. nuestras vidas, Ujú. algo que Dios va a hacer extraordinariamente y bendiciones de Dios que se desaten de lo alto, mi hermano, para Amén. que usted también aporte. No es que le queramos pedir, pero si usted quiere aportar y quiere ser bendecido, porque dice la Biblia, quien tú bendigas, yo lo bendeciré. Así es. Entonces yo lo voy a bendecir hoy. Y cuando usted sea bendecido, bendíganos a nosotros también, para que usted siga el proceso de bendición. Créalo, mi hermano, créalo, porque si usted nunca hace el esfuerzo por hacerlo, nunca va a comprobar lo que Dios puede hacer. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo presento cada vida, Señor, que nos sintoniza hoy a través de Radio Vocem y a través de vocem.tv. Y decreto en el nombre de Jesús una bendición especial para ellos. Yo declaro, Señor, que ningún espíritu de adivinación podrá penetrar en sus casas, en sus hogares, en sus hijos, en sus iglesias. Y declaro, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo posará sobre ellos. Yo desato para ellos, oh Dios, negocios, desato para ellos bendición, desato para ellos finanzas. Yo decreto también que la escasez se aparta de sus hogares. Yo declaro también, Señor, que ellos verán la mano de provisión tuya, Señor, fluir de una manera poderosa en sus hogares. En el nombre de Jesús. Y declaro también, Señor, que este canal, Señor, será extendido por toda la tierra, para el norte, para el sur, para el este y para el oeste, Señor, y conquistaremos la tierra para que tu nombre, Señor, sea conocido hasta en los más remotos lugares que hay, Señor, sobre la tierra poblada. En el nombre de Jesús, y decreto, Señor, que muchas personas vendrán al conocimiento pleno de tu palabra a través de este programa de televisión. En el nombre de Jesús, los bendigo con toda bendición de lo alto, y decreto que la bendición de Abraham, la bendición de Isaac y de Jacob, posa, Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos que nos sintonizan en esta tarde. En el nombre soberano del unigénito Hijo del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reciba su oración. El día de mañana por aquí nos vemos a las 2 de la tarde. Por ahí corra la voz y dígales conéctate, porque Dios está haciendo algo extraordinario en este lugar. Nos vemos mañana. Dios me los bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Llueve, ven, llueve sobre mí.